El día lunes estuvimos observando o les estuve compartiendo que íbamos a trabajar con una, un concepto de automatización, ese por ahí ya lo tiene a la mano, y estuvimos hablando de tipos de automatización que utilizaba la industria. Bueno, entonces vamos a adentrar un poquito más en el tema. La, lo que vamos a ver ahorita va a ser la automatización industrial, que es lo que utilizan las tecnologías, los conceptos a los cuales estamos llegando y las áreas en las cuales se aplican. La automatización en la industria, jóvenes, para que pueda decirse que un proceso industrial se encuentra con cierto grado de automatización, tiene que cumplir con este proceso. Debe tener por lo menos un controlador, jóvenes. El que vamos a estar utilizando nosotros es un PLC, pero puede haber algunos más sencillos, como son, no sé si conozcan los Raspberry Pi, que son como mini computadoras, o algún Arduino, algún PIC que tenga una interconexión o una etapa de potencia que le permita controlar ya sea relevadores, contactores, algunas luminarias. Entonces, si se tiene todas estas partes, una interfaz de operación que esté conectada a un controlador, que en sus entradas y salidas estén conectadas tanto sensores como actuadores hacia una máquina o proceso, que ese, esa industria tiene cierto grado de automatización. ¿Qué tan o a qué nivel va a pertenecer? Bueno, pues va a depender de qué tanto grado de control tenga ese dispositivo sobre la máquina, sobre el proceso. Y eso lo vamos a estar observando más adelante, porque vamos a trabajar con los niveles de integración. Entre mayor control o entre mayor dispositivos controle SPLC, pues mayor grado de automatización va a tener el proceso. Entonces, si gustan tomarle captura o una foto ahí al diagrama, porque lo van a transcribir a sus apuntes eh, para poder continuar. Okay. Yo creo que con ese tiempo fue suficiente. Los objetivos de la automatización, jóvenes, es reducir la mano de obra. Quiere decir que no es que vayan a despedir a los empleados ni a los operarios, sino que reducir los errores que pueden generar la mano de obra. El operario tiene que actualizarse, tiene que capacitarse para poder utilizar este nuevo elemento que va a hacer que se automatice cierta área o cierta parte de la producción, que en este caso sería que una máquina ahora realice el trabajo que estaba haciendo ese operario. Pero ahora es necesario que ese operario, que ya no va a hacer la pieza o ya no va a hacer algún proceso de rectificado en esa pieza, sino que controle a la máquina que lo va a hacer. No quiere decir, este primer punto no quiere decir que se va a erradicar o se va a quitar al operario, sino que ahora el operario va a controlar una máquina o va a estar supervisando una máquina para que se haga con o que se cumpla con de mejor manera algún estándar de calidad. Si se va a hacer, por ejemplo, algún recorte, un desbaste, alguna operación muy específica, bueno, entonces una máquina tiene un mayor control de los movimientos, entonces el error se disminuye considerablemente. Entonces, eso quiere decir el primer punto. El siguiente dice simplificar el trabajo. Bueno, entonces, como ahora las máquinas son las que van a estar desarrollando todos los procesos, los movimientos, eh, algunas acciones, ya sea corte, doblado, detección de piezas, etcétera, etcétera. Entonces, se va a quitar esa falla que tiene el ser humano de no percibir ciertas, no sé, alguna fractura o que alguna etiqueta vaya mal colocada. Bueno, entonces ahora los sensores, ahora la máquina va a poder detectar más rápido esas cuestiones. Entonces, se simplifica el trabajo en cuestión de que, por ejemplo, el operario ya no va a tener que estar cargando una lámina grande por ejemplo, de metal para poder ponerle en la troqueladora, por ejemplo, y generar una pieza
no sé, una puerta o una chapa metálica, algo por el estilo. Entonces se simplifica el trabajo y se disminuyen los riesgos también de trabajo, jóvenes. Eso se pretende hacer con la automatización. El siguiente punto es que se mejora la eficiencia. Como la máquina se pretende, tanto con la programación, con el cableado y la interacción con todos los componentes que tienen que ver con ese grado de automatización en el proceso, los tiempos que va a estar empleando la máquina por lo regular siempre van a ser los mismos, siempre va a ser el mismo tipo de corte, siempre va a ser el mismo tipo de desbaste, siempre va a ser el mismo tipo de doblez. Entonces la eficiencia está ahí porque lo va a hacer todo hasta cierto punto de forma igual. O sea, no va a haber diferencias visibles o de gran, ¿cómo se dice? Superando esa tolerancia permitida. Entonces, la automatización también eso es lo que trae consigo, que genera una mayor eficiencia en el proceso. Dice ahí disminución de piezas defectuosas. Todo esto que estamos mencionando es con esas miras de que como todo se va haciendo de cierta manera y se va controlando que lo esté haciendo bien, pues las piezas defectuosas van a disminuirse. De hecho, cuando se toman las muestras para ver cómo va la producción, si se detecta que una pieza está defectuosa, pues se tiene que checar todo el lote. Ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Porque es eso, la máquina lo está haciendo todo de la misma manera. Y si una de las piezas lleva, o uno de los productos lleva algún defecto, quiere decir que probablemente, muy, muy probablemente, los demás también lo tengan. Entonces, esa es una forma de observar ese tipo de, el, encontrar alguna pieza defectuosa. Si alguna las lleva, pues las demás también. Pero como se está corroborando en todo momento que las piezas vayan bien, entonces las defectuosas por ahí se van a ir erradicando. ¿Por qué? Porque hay sensores que van a estar detectando esos cambios ya sea en el tamaño de la pieza o en el peso, también, jóvenes, se está detectando en todo momento. Entonces, no quiere decir que todas las máquinas o todos los procesos tengan este tipo de detección. Ahí es donde entramos en los niveles de integración de la automatización. Entre más controles se tengan, mayor nivel de automatización tiene el proceso. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Incrementa la calidad. Bueno, esto es lo que trae consigo la automatización o implementar un sistema de automatización a un proceso, porque como todo se está haciendo dentro de los valores preestablecidos o de las tolerancias, quiere decir que la calidad siempre va a estar presente. Y cuando se compare o se contraste con el patrón de calidad, pues va a cumplir con las expectativas. El siguiente punto habla sobre el incremento de la productividad y la competitividad. Bueno, al estar trabajando con mayor calidad, al estar produciendo menos piezas defectuosas, al incrementar la eficiencia, etcétera, etcétera, pues la empresa, obvio, va a incrementar su productividad. Si su productividad se ve a la alza, ante las demás empresas, la competitividad también se incrementa. Esto lo ven en otra materia, ya hacen los cálculos en otra materia, creo que es en la materia de costos o algo por el estilo. Y eso no vamos a verlo aquí. Nosotros nada más nos vamos a dedicar a lo que es la automatización, a implementarla y ya cuando está implementada, a optimizarla. El siguiente punto habla sobre, sobre un control de calidad más estrecho. Quiere decir que como se está observando en todo momento cómo van las piezas, cómo se va haciendo cada uno de los pasos, ese control de calidad se va desarrollando eh, en cada uno de los procesos que lleva ¿cómo se llama? El proceso de producción. No, no se tiene que esperar hasta que el producto ya esté terminado para que el inspector esté verificando que cumple con los estándares de calidad, sino que cuando ya llega con ese inspector, con ese auditor de calidad, se corrobora o nada más es una mera formalidad de darle el sello de visto bueno, porque todos los sensores ya mostraron o arrojaron que el producto está dentro de esos parámetros de calidad.
El último punto habla de la integración con sistemas empresariales. Esto es muy importante, o este punto es de gran interés, porque este es el conector o el tema que interconecta lo que es esta materia de automatización con con la materia de octavo, que es Introducción a Industria 4.0. Esa integración con sistemas empresariales habla sobre cómo es que ese PLC se interconecta con sistemas de monitoreo a distancia, con sistemas de medición de productividad, con sistemas por ejemplo, monitoreo para los mantenimientos, por ejemplo, para los planes de mantenimiento, para suministro de consumibles, etcétera, etcétera. Entonces, la máquina o el proceso está en constante comunicación con con el resto de la empresa y con el resto de los sistemas empresariales que se estén utilizando. Entonces, esta es una parte muy importante que genera la intercomunicación entre lo que es lo nuevo o los nuevos sistemas de automatización que están inmersos en la industria 4.0. Por eso lo vemos ya en octavo semestre. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún detalle que quieran preguntar antes de continuar? Los escucho. ¿Todo bien? No, profe, todo Todo bien, bien. profe. Gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Los niveles y tecnologías de automatización, los niveles, es lo que les estaba diciendo hace un momento y es lo que estábamos viendo el lunes. El nivel de automatización de un proceso industrial, de producción industrial, ya lo habíamos visto, era el manual, el semiautomatizado y el automatizado. El manual, recuerden que es cuando el operario está en constante interacción con la máquina para que ésta pueda producir. Quiere decir que el operario va a estar presionando botones, moviendo manivelas, girando perillas, está observando, por ejemplo, el nivel de presión al cual se encuentra trabajando la máquina, el nivel perdón, la cantidad de temperatura que está generando. Entonces, está en constante interacción con con la máquina. Quiere decir que la máquina no se está automonitoreando. ¿Ah? Entonces quiere decir que este nivel de automatización es el manual. Quiere decir que no cumple todavía con los requisitos para poder decir que tiene un nivel de automatización en sí. Ya cuando el nivel de automatización es de semiautomatizado, quiere decir que esa máquina cuenta con artefactos, con dispositivos que le permiten conocer a esa misma máquina, ese mismo proceso, cómo es que está funcionando. La misma máquina va a saber a qué temperatura está trabajando, cuántas piezas ha producido, eh, si hay algún error o una medición errónea. Entonces ahí esa máquina ya tiene ese tipo de detección de alguna falla o de ese tipo de parámetros, pero aún no tiene los artefactos o los dispositivos que le permitan tomar acciones para poder, eh, por ejemplo, quitar esa pieza defectuosa. Tal vez el operario tenga que oprimir el botón de paro de emergencia o un botón de espera para poder quitar esa pieza defectuosa y después continuar con el start para que continúe con la producción que estaba llevando esa máquina. Entonces, este es un nivel semiautomatizado porque el operario todavía tiene cierta interacción con la máquina o con el proceso. Todavía esa máquina o ese proceso no puede funcionar por sí misma sin interacción del operario. Es donde viene el último nivel de automatización, cuando es completamente automatizado. Quiere decir que este sistema automatizado cuenta con dispositivos o artefactos que le permiten tanto conocer cómo es que está trabajando en ese momento, como la capacidad de generar acciones que le permitan contrarrestar alguna pieza con defecto, algún error, registrar algún parámetro que esté sobre el cual esté trabajando la máquina o el proceso. Entonces, el operario
nada más está observando, está corroborando que todo esté funcionando correctamente. Y por lo regular, en estos sistemas o en las industrias que tienen sistemas completamente automatizados, estos operarios se encuentran detrás de un cuarto de control, con pantallas donde se está observando cómo es que está funcionando todo el sistema de producción. No quiere decir que la máquina ya no va a tener contacto con el operario. No, no. Todavía hay un pequeño grado de interacción. Por ejemplo, siempre se debe tener un botón de paro de emergencia, un botón de pánico. Entonces, quiere decir que está completamente automatizada porque la máquina puede trabajar por sí sola en la mayoría de los casos, pero puede ser que por desgaste alguna pieza de la máquina falle, tenga algún atasco, tenga algún problema ya en sus piezas, entonces ya no puede contrarrestar ese error. Entonces ahí es donde entra ya el personal, el operario. Pero de ahí en fuera puede trabajar completamente sin necesidad de que algún operario esté trabajando al mismo tiempo con ella. Entonces, con esto es la explicación de los niveles de automatización. Ahora, las tecnologías que utiliza la automatización, para empezar, es la eléctrica y la electrónica. Se necesita un dispositivo que genere, el control en esa máquina, en ese sistema de producción. Y no, no hay otro tipo de control que no tenga que ver con eléctrica y electrónica. Al principio de lo que es el control industrial, se trabajaban con lo que son sistemas de control por relevadores y contactores. Entonces, esos son dispositivos eléctricos. Posteriormente fue evolucionando y esto ya es una tarea, pero es para más adelante, cuando se da la invención de los transistores, etcétera, etcétera, y todo el poder de la electrónica que trajo consigo para poder generar esos controles digitales y poder trabajar también con la parte analógica. Entonces, eléctrica y electrónica van de la mano, porque la electrónica genera, por así decirlo, el pensamiento o las acciones para poder controlar la parte eléctrica, donde ya se van a generar las activaciones, ya sea de los relevadores y contactores, que van a manejar, por ejemplo, la activación de un motor, de luminarias, de algunos cilindros, actuadores lineales, actuadores rotativos, etcétera, etcétera. Entonces, la parte primordial de una tecnología, perdón, de una automatización es la tecnología eléctrica y electrónica. Si no se cuenta con esta parte principal, pues no se puede tener un nivel de automatización. El siguiente punto, y no van en nivel de importancia ya, nada más el más importante es la eléctrica y la electrónica. Pero se puede decir que la neumática es una de las herramientas o tecnologías más utilizadas en lo que es la automatización. Esto lo vamos a ver más adelante, pero les puedo adelantar que la neumática permite controles más exactos y con mayor velocidad. Entonces, la automatización se ve beneficiada en gran medida con los dispositivos o sistemas neumáticos. También la hidráulica es muy utilizada, más que nada, y lo adelanto porque esto lo vamos a ver más adelante, es por la fuerza que se puede generar o que se puede tener al utilizar actuadores hidráulicos. La siguiente tecnología para la automatización es el control automático. Este control automático se refiere a que ustedes van a poder cargar ciertas, por así decirlo, comandos o instrucciones en esa parte electrónica, y van a generar un control de tipo automático porque ustedes les van a decir a ese dispositivo electrónico, dependiendo qué es lo que esté detectando en el ambiente cercano a la máquina, las acciones que va a realizar con base en esas detecciones. Entonces, esa parte automática solita va a saber qué es lo que tiene que hacer. La siguiente tecnología es la informática industrial. No se puede tener un nivel de automatización sin utilizar informática industrial. ¿Qué es la informática industrial? Pues
todo lo que, todas las herramientas, todas las eh, mm, tipos de tecnologías dentro de la industria para poder permitir este nivel de automatización. ¿De qué estamos hablando? Pues una computadora, para empezar, porque no pueden programar un PLC de nivel industrial directamente desde el PLC. Por ahí sé, y me van a decir que sí existen, correcto, sí existen PLCs que se pueden programar directamente en el PLC, pero al momento de estar cargando líneas y líneas de instrucciones, se complica mucho estar trabajando directamente en el PLC. Entonces, para esto se ocupa una computadora. Entonces, es importantísimo tener una computadora con el programa que permita controlar o que permita, valga la redundancia, programar el PLC. Se necesita un PLC, se necesita control de los comandos, las instrucciones, las iteraciones, la simbología utilizada tanto para leer los diagramas de control como para pasar ese diagrama a la memoria del PLC. Se parecen mucho, pero ahí el acomodo por ahí va a variar un poquito y lo van a poder visualizar más adelante que estemos trabajando ya con los diferentes lenguajes de programación de un PLC. Aparte de esto que les estoy mencionando, dentro de esas tecnologías, dentro de esa tecnología de informática industrial, entra lo que son los buses de datos. ¿Cuáles son esos buses de datos? Pues los cables con los que van a conectar cada una de las herramientas, ya sea un cable de bus, de Profibus, de Ethernet, porque ya los nuevos PLC se conectan por cable Ethernet, un cableado serial, dependiendo de la red de interconexión que se esté utilizando. Ya lo más novedoso es todo, ya no utilizar cables. Los buses de interconexión ahora son inalámbricos. Eh, Dependiendo de ese nivel de automatización en el cual se encuentre la industria, es el tipo de informática industrial que va a estar implementando. Y por último, la comunicación. La comunicación no nada más se lleva de acuerdo al tipo de interconexión que se tenga, sino de o hablar de PLC, computadora, PLC, centro de control o cuarto de control. No, no, no. También la comunicación se lleva entre de PLC a PLC, de PLC a sensores, de PLC a actuadores. Entonces, la comunicación abarca toda esa red de interconexión entre los dispositivos que están permitiendo el nivel de automatización. Lo más novedoso o lo que tiene que ver con Industria 4.0 es que esta comunicación permite ahora realizar el control y monitoreo a distancia. Puede estar el operario al otro lado del mundo y a través de la herramienta de Internet puede estar observando cómo es que está trabajando esa máquina en el preciso momento en el que se pone a verificar ya sea su tablet o su computadora portátil. Entonces, con esto terminamos lo que son tecnologías y niveles de automatización. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario o algo que se me haya pasado que ustedes hayan detectado, jóvenes? Los escucho. ¿No? Si no, No, profe. Ok, gracias, gracias. Para continuar entonces. Entonces, Profe, yo tengo a ver, una ¿me pregunta. escucho? Vamos a ver tipo de programación de algo. O sea, literal como C++ o cosas así. Ah, no, 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 no. No, ese tipo de programación es para los, Pues ya para sí, computadora, ¿no? Para programas como software. correcto, para software, para programación de software. Aquí no vamos a ver eso, aquí vamos a programar un dispositivo. ¿Ah? Los tipos de programas aquí que existen son los tres más empleados en todo el mundo y por la mayoría de las empresas son lista de instrucciones, eh, bloques lógicos y lenguaje de escalera. Existen algunos otros, Ok. pero los más utilizados y son los que van a ver aquí conmigo son esos tres nada más, porque Ok. la marca que sea el PLC va a permitir esos tres lenguajes. Entonces, no sé, no C++, no vamos a verlo aquí, ni
ni que Arduino tampoco lo vamos a ver, ni Java, no, nada de eso vamos a estar viendo aquí, no te preocupes. A ver, Es- gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, ya para pasar a la siguiente actividad. No, Todo profe, bien, todo. profe. Gracias, gracias. Dejen proyectarles, bueno, compartirles la siguiente. Ok, esta es la presentación que sigue. Permítanme. Ok, estos son actuadores, todavía no. Sensores. Aquí está. Bien. em, ahí en la plataforma, jóvenes, les voy a compartir, les voy a cargar este archivo. A ver, está cargando por ahí la imagen. Espero que ya les aparezca. Es un PDF. Es son 4 páginas donde vamos a estar. De hecho, la voy a modificar para que sea de forma horizontal y puedan hacer mejor las anotaciones y el dibujo del dispositivo. Ahorita vamos a iniciar con la presentación de sensores y actuadores. Entonces, por ahí para que tomen nota en su cuaderno o si se quieren esperar a retomar estas indicaciones al ver la grabación que voy a compartir ahí en la plataforma, bueno, ya deciden cómo hacerlo. Van a estar eh, anotando el nombre y el tipo de sensor. Van a dibujar, ahí donde dice imagen, van a dibujar el sensor. En las características van a anotar todas las características específicas de ese tipo de sensor y yo no les voy a compartir todas estas opciones, sino que ahí los espacios que quedaron vacíos, por ahí hay que investigarlos. Voy a compartirles algunos modelos en algunos tipos de sensores, pero no en todos, entonces ahí hay que investigarlos ya en internet, en las hojas de datos de sensores, por ejemplo, yo les voy a explicar por ahí con dispositivos de la marca Festo, de marcas como Schneider Electric, como Telemecanic. Entonces, si no vienen o si no les proporciono modelos, ustedes pueden entrar a las páginas del fabricante, introducen la búsqueda, ya van a tener el tipo de sensor y les van a aparecer ahí los modelos y ustedes ya los anotan. Son 4 páginas porque vamos a estar viendo diferentes sensores y son exactamente la misma. Son 16 los que vamos a estar trabajando. Entonces, para actuadores, esto es para sensores. Ahorita les voy a compartir la de actuadores. Para actuadores va a ser exactamente la misma temática. Igual voy a cambiar el formato para que esté de forma horizontal y tengan mejor o mayor espacio para realizar el trabajo. Esta es la de actuadores, igual, es la misma temática, el nombre y el tipo de actuador, la imagen del actuador, bueno, que la van a dibujar, no se vale pegarla, no se vale imprimirla y pegarla, no, no, no. Entonces, todo a mano, con colores bien dibujadito, nada de Photoshop, todo a mano. De hecho, por ahí, en la siguiente clase, creo que no lo tengo en la mano aquí, un trabajo donde está muy bien elaborado, todos los dibujos bien hechos, bien iluminados, que por ahí lo guardé como evidencia. Igual, modelos, características de funcionamiento, etcétera, etcétera. Igual yo les voy a ir indicando cómo es que se van a ir trabajando, porque al, al inicio de los sensores, perdón, al inicio de los actuadores, como vamos a trabajar primero los de tipo neumático, van a dibujar una línea básica de neumática. Entonces, cuando acabemos los actuadores neumáticos, vamos a pasar a los hidráulicos. Entonces, ahí también va ¿cómo se llama? Una línea
de hidráulica de tipo básico, o sea, los componentes básicos que se ocupan para tener una línea de hidráulica. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, jóvenes, para continuar con la presentación. Ninguna. Perfecto. Bueno, entonces vamos a observar los tipos de sensores. Nada más permítanme tantito. Aquí está. Disculpen, joven, está sonando mi celular. Ya la apagué. A ver, listo, aquí está. Si no pueden apreciar bien alguna pantalla o presentación que les esté por ahí mostrando, me avisan, o si tarda mucho en cargar. Entonces, a ver, ¿ya les apareció la de sensores e interfaces? Sí. Sí, Sí, está en introducción, dice. Sí. Muy bien, gracias. Sí, se ve. Ok, en los sistemas de control automático, jóvenes, ocupamos este tipo de artefactos, los sensores, son los primeros que vamos a estar viendo. Si recuerdan en el gráfico que les mostré hace unos momentos, el controlador tenía interconectados a ese controlador, por un lado sensores y por el otro lado actuadores. Bueno, lo primero que vamos a ver ahorita son sensores y los tipos de interfase que utilizan esos sensores para poder trabajar. Bien, un sensor, aquí viene lo que es el elemento que cierra el lazo de control y su tarea es captar del proceso o la máquina sobre el cual ejerce el control la información de cómo se está comportando o realizando el trabajo. Quiere decir que este sensor va a estar detectando, perdón, este sensor va a estar detectando en todo momento el comportamiento de la máquina o el proceso. Hay diferentes tipos de sensores, ahorita los vamos a estar viendo, que detectan diferentes tipos de señales, perdón, no señales, de dispositivos. Pueden ser cartón, madera, metal, aleaciones, aluminio, vidrio, etcétera. Dependiendo de lo que se quiera detectar, es el tipo de sensor que se va a utilizar. Hay sensores específicos o de implementación específica, como los de temperatura, porque no se puede colocar cualquier tipo de sensor de temperatura, por ejemplo, en un horno o en, en algún, o dentro de algún dispositivo electrónico. Por ejemplo, los sensores de temperatura que están dentro de los PLCs también tienen un sistema de protección contra exceso de temperatura. Si el PLC se encuentra dentro de un lugar que se está calentando o está presentando temperaturas muy elevadas, el PLC automáticamente se apaga para evitar daños. Entonces, ese tipo de sensores también los vamos a ver ahorita. La información transmitida del controlador que la usará para tomar la acción del control correspondiente, bueno, entonces es un tipo de señal. Ok, los PLCs, los sensores se conectan a entradas y estas entradas son de dos tipos, no puede haber de otro tipo más. O es entrada de tipo analógica o es entrada de tipo digital. Quiere decir que tenemos dos tipos de señales, las señales digitales y las señales analógicas con las cuales va a estar trabajando tanto el sensor como el PLC. Entonces, una señal analógica, ¿qué tipo de señal o qué tipo de, de muestra en la energía tiene? ¿Alguien sabe? Pueden ser variaciones como las que comentó hace rato de temperatura, presión, Ok, muy bien. voltaje. Sí, correcto. Pero ¿cómo se representa o cómo se puede explicar el tipo de comportamiento de esta señal? Como un Como una onda, ¿no? Algo variante. ¿Binario? No, binario no. No binario.
puede explicar como una onda o como una curva. Correcto, Como curvas. es una onda, muy bien, es una onda y es un tipo de señal que va variando con el tiempo. Entonces, la analógica se puede decir que es una onda senoidal o sinusoidal, por ahí también lo dicen en física. Entonces, esa onda es como la corriente eléctrica que tenemos en el tomacorriente de la casa, que va en una onda variando con respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque esa señal puede ir incrementándose de acuerdo a los patrones o a los valores que esté detectando. Entonces, como siempre va a estar variando, no tiene un valor específico. Entonces, se puede interpretar, por ejemplo, como la onda que se muestra en los monitores de ritmo cardíaco, que va la onda por ahí moviéndose. Entonces, dependiendo de cómo se esté comportando el, el ritmo cardíaco de la persona, es como se va a mostrar la rayita o la muestra en el monitor. ¿Más o menos se entiende este tipo de señal? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Profe, ¿Sí? una pastilla entraría como un sensor al momento que se bota. Sí, pero eso lo vamos a ver en los elementos de protección cuando más adelante. ¿Tiene un dispositivo térmico? Sí, ese sería el sensor, pero como está añadido a un dispositivo de disparo o de apertura, ya no entra o ya no se clasifica dentro de los sensores, sino que se va al área de dispositivos de protección. ¿Vale? Ok, gracias. Sí, está bien. Perfecto, pero sí, obvio, tiene un sensor de temperatura, pero debido al mecanismo y a la funcionalidad, se va a otra área. Ahora, Ok. pasando a los digitales, buena pregunta, pasando a los digitales, la onda ya no va a ser senoidal, ya no va a ser redonda, ¿cómo se llama? En onda, ya no va a ser en arco, sino que va a ser cuadrada, o no se tiene señal, o se tiene señal. Entonces, siempre va a estar variando en forma cuadrada. ¿Se nos está acabando el tiempo? No, ¿verdad? Es que me llegó aquí una notificación. Ok, no, disculpen. Esa señal digital es la que decía su compañero hace un momento, que lo corregí. Es de tipo binario, por decir de alguna manera. O está el 0, que se interpretaría en este momento como ausencia de señal o que no existe respuesta por parte del sensor, o hay un 1. Ese 1 significaría que hay voltaje, hay presencia de voltaje, que quiere decir que el sensor está detectando algo, entonces por eso está mandando ese pulso. Ajá. Cuando estemos trabajando, cuando ustedes estén trabajando ya con sensores en la vida real, no van a tener como respuesta un 0 o un 1. Como ya están trabajando con voltaje, dependiendo del voltaje con el que trabaje el sensor, es lo que van a tener de respuesta. Si el sensor trabaja con 12 volts, en la parte de activación van a tener 12 volts. Si el sensor trabaja con 24 volts, en la parte de activación van a tener 24 volts. No he visto sensores que trabajen con voltajes diferentes a 3 volts, 5, 6, 12, 18, 24 y 36 volts. Es lo más que he observado que trabajan con voltaje de corriente directa. Por lo regular, las señales digitales, de hecho, o mejor dicho, las señales digitales solamente son de corriente directa. Las señales analógicas pueden ser de corriente directa o de corriente alterna. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? ¿Jóvenes? No, todo bien, profe. Ok, gracias. Ok, los sensores analógicos se requieren básicamente cuando la señal a captar es variable con el tiempo, es lo que les decía hace un momento. Esa señal va a estar cambiando con el tiempo. Entonces, en este caso, el sensor es un transductor. ¿Cómo un transductor? Esa palabra es nueva, yo creo, para ustedes. Un transductor, jóvenes, es un dispositivo que transforma la señal, perdón, lo que se está captando del ambiente y lo transforma en señales eléctricas. Ajá. Este transductor, por ejemplo, cambia la temperatura, ¿no? El nivel de temperatura lo transforma a un tipo de señal que pueda
interpretar el PLC, en este caso, voltaje. Eso es un transductor. Transforma lo que se está detectando en señales que pueda leer o interpretar el PLC. Por ejemplo, presión. ¿Cómo sabe un PLC cuánta presión de aire hay? ¿O cuánta presión de fluido hay? ¿O cuánta fuerza está ejerciendo una pieza en un dispositivo piezoeléctrico? Bueno, ese transductor es el que se va a encargar de hacer esa transformación o esa adecuación de señales para que el PLC pueda saber cómo es o qué tanto es lo que se está interactuando con el medio ambiente. Dice ahí, se conectará a una entrada especial con un dispositivo convertidor analógico digital. Anteriormente, los PLCs no tenían o no disponían de entradas analógicas, imposibilitando el uso de sensores analógicos en esos PLCs. Para esto se ocupaba un dispositivo adaptador que transformaba la señal analógica en señal digital. Quiere decir que había un rango, bueno, existe, porque todavía se trabaja con estos dispositivos, existe un rango de señales digitales desde un 0 al 254 o un 1 al 255. Entonces, todo ese rango de números que les acabo de decir corresponde a la totalidad de voltaje con la que se esté trabajando. De todas maneras, esto lo voy a explicar o lo vamos a seguir viendo más adelante por si no queda muy claro o muy entendido hasta el momento. Entonces, por ejemplo, el 0 de ese valor significa 0 volts. Mientras van subiendo en 1, 2, 3 hasta llegar, por ejemplo, al 100, quiere decir que ha subido de 0 volts, pasó a 5 volts, por ejemplo. Entonces, esas pequeñas variaciones que está detectando o que está mandando el transductor, el convertidor analógico digital, lo que hace es cambiar esas variaciones de voltaje, las cambia a variaciones numéricas. Entonces, así es como el PLC interpreta los valores analógicos a través de un dispositivo convertidor analógico digital. Actualmente, los PLCs más nuevos o de familias más novedosas ya traen integrados las entradas de este tipo, de tipo analógicas, entonces ya no necesitan el convertidor. Internamente, el PLC lo va a estar interpretando automáticamente. Nada más es cuestión de decirle en la programación que esa entrada se va a utilizar específicamente como entrada analógica de un sensor de tipo de señal analógica. Para los digitales, la información que se transmite al PLC es solo sobre presencia o ausencia de señal. ¿Se acuerdan? El 0 o el 1. El 0 es que no hay señal. Cuando se detecta un 1, es que sí hay señal. Entonces, ese 1, recuerden que se interpretaba como el voltaje a lo cual trabaja el sensor, ya sean los voltajes que les comenté anteriormente. También se interpreta como que el circuito está abierto o cerrado. El 0 quiere decir, como no se manda señal, quiere decir que tal vez el circuito de interconexión está abierto, entonces no se manda el voltaje. O está cerrado cuando es un 1, por así decirlo, que sí está circulando el voltaje y quiere decir que el sensor le está mandando la señal al PLC para indicarle que ha detectado algo. Cuando está cercano o lejano, por ejemplo, prendido o apagado, o cualquier otra interpretación que se pueda representar de forma binaria, que no se puede interpretar de ninguna otra manera. O es 0 o es 1. O está cerrado el circuito o está abierto. O hay ausencia de voltaje o hay presencia de voltaje. ¿Sale? Estos algunas veces se les llama detectores o interruptores. Estos los vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a estar trabajando con interruptores de presencia y con interruptores de proximidad. Características de los sensores digitales son los más utilizados y vamos a verlos con más detenimiento. Entonces, existen sensores de acción mecánica o de contacto, es lo que les estaba diciendo ahorita. Tenemos interruptores de final de carrera, que son los que más vamos a estar trabajando ahorita. Interruptores miniatura, por ejemplo, los que traen por ejemplo, sus celulares, que le presionan a la tecla de volumen. ¿Cómo es que el
dispositivo sabe que están presionando la tecla de volumen? Ah, bueno, pues tiene un botoncito, un micro botoncito que aquí lo vamos a estar llamando o lo vamos a estar conociendo como interruptor miniatura. Estos interruptores se encuentran, por ejemplo, en los paneles de control que utilizan los operarios para controlar las grúas montantes. No sé si las conozcan, son grúas que están colocadas en vigas a todo lo largo o a todo lo ancho de una nave industrial. Entonces, no hay una cabina, como en las grúas de pluma, por ejemplo, donde el operario esté controlando a distancia esa grúa, sino que trae una especie de control. Entonces, ese control trae interruptores miniatura para estar, ¿cómo se llama? Mandando los comandos hasta el cerebro de la grúa y ésta pueda izar o bajar la pieza que se esté cargando. Los botones pulsadores, por ejemplo, el botón de arranque, el botón de reset, el paro de emergencia, son botones pulsadores. Interruptores de enclavamiento, por ejemplo, el botón de paro. Si ustedes lo presionan, se queda enclavado hasta que lo resetean, ya sea que lo giren o presionen y giren al mismo tiempo, es que se restablece la función de ese interruptor. O, por ejemplo, si a ustedes todavía les tocaron, por ejemplo, las televisiones que necesitaban presionar el botón y si se acuerdan, el botón se quedaba, por así decirlo, sumido. Quiere decir que ese interruptor es de tipo de enclavamiento porque ahí se queda. Tienen que ir a volver a interactuar con el interruptor para restablecer su estado y poder pasar de normalmente abierto a normalmente cerrado y viceversa. Interruptores de selección. Estos interruptores de selección son como los interruptores de perilla que tienen que irlos girando para estar seleccionando qué es lo que quieren enviar de señal. Por ejemplo, uno muy utilizado por ustedes si tienen, por ejemplo, ventiladores de techo, que seleccionan la velocidad del ventilador. Ese es un interruptor de selección. Dependiendo del número, es la cantidad de voltaje que se le envía al ventilador para que éste esté girando con menor o mayor intensidad. El interruptor de leva es un interruptor que ustedes no pueden restablecer o activar de manera sencilla. Por ejemplo, los interruptores termomagnéticos que comentaba su compañero anteriormente, las famosas pastillas. Si ustedes no tuvieran ese interruptor de leva para poder restablecer o activar ese interruptor termomagnético, batallarían mucho. Necesitan hacer palanca para poder activarlo o desactivarlo. Entonces, eso es un interruptor por leva. A través de un movimiento de palanca o de una fuerza de palanca, activan esa leva y les entregan o les otorga más fuerza para poder generar el cambio, ya sea de un interruptor que está normalmente abierto a dejarlo cerrado o de un interruptor normalmente cerrado para ponerlo como abierto. Entonces, estos son los tipos de sensores de acción mecánica o de contacto. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo bien explicado. Ok, gracias. Bien, Al pasamos toque, ahora sí. ¿Mande? ¿Escucho? No, está claro, perdón. Ok, gracias. Estos son un poquito los que más vamos a estar trabajando también o que vamos a estar implementando ya cuando ustedes vayan a trabajar de acción magnética, los famosos sensores inductivos, los interruptores electromagnéticos y los interruptores sensibles a un campo magnético. Estos son los... se me fue el nombre, pero igual los vamos a ver más adelante. Primero, los sensores inductivos. Estos sensores inductivos, ahorita los voy a explicar con más detenimiento en esta misma presentación, son sensores que generan un campo magnético. Este campo magnético tiene una forma y un alcance específico y calculado. Si se acerca un dispositivo metálico y que pueda magnetizarse, va a interactuar con ese campo magnético, lo va a deformar, ya sea que lo empuje el campo magnético o lo atraiga, queriendo, por así decirlo, pegarse a ese campo magnético. Entonces,
Cuando esa pieza metálica se acerca al sensor, ese campo magnético que existe ahí, específicamente calculado y diseñado, se va a mover. Entonces, esa variación va a estar siendo detectada o va a ser, ese campo magnético siempre se está evaluando por el sensor. Si se detecta algún cambio en la forma e intensidad del campo magnético, el sensor va a decir, oye, o sea, algún dispositivo metálico se está acercando, avísale al PLC o avísale al controlador. Entonces ahí es donde manda el pulso, ahí es donde manda la detección. Pero esto lo vamos a ver más adelante, cómo es que funciona y los tipos, perdón, y los componentes que tiene internamente este sensor. Los interruptores electromagnéticos, jóvenes, son los que al aplicarle una señal de detección generan un campo magnético que trabaja o funciona sobre un pequeño vástago. Estos interruptores electromagnéticos son, por ejemplo, bueno, a la inversa para que me lo puedan entender después más rápido. Por ejemplo, no sé si hayan visto las chapas magnéticas, las chapas eléctricas de las puertas que presionan un botón, por ejemplo, desde adentro de la oficina o de algún trabajo y se escucha como que zumba en la puerta algo y ¡chac! Se oye un chasquido y se abre la puerta. Bueno, eso es un actuador electromagnético. Un interruptor electromagnético es a la inversa. Si ustedes mueven ese vástago, van a generar un paso de corriente a través del embobinado que está alrededor de ese vástago, de ferrita. Entonces, si ustedes extienden o sacan ese vástago y después lo vuelven a introducir, genera un campo magnético, perdón, genera una corriente eléctrica que a su vez genera un campo magnético. Entonces, ese dispositivo tiene un tipo de sensor inductivo que cada vez que se activa en cierto o en cierta dirección, dependiendo de si está saliendo el vástago o está entrando. Entonces, cuando se va en una dirección, la corriente circula en una dirección específica, en un sentido en específico. Cuando va en sentido inverso, la corriente magnética gira en el inverso. Entonces, dependiendo de la detección que se tenga, pueden generarse señales en ese tipo de inversión de corriente. Entonces, cuando se detecta esos cambios, quiere decir que está algo interactuando con ese pequeño vástago, con ese sensor de interruptor magnético, y es cuando el sensor envía el pulso de que está detectándose algo. Por ejemplo, cuando, ¿cómo puedo explicarlo? No sé si hayan visto en las puertas de su coche que en la parte del chasis, del marco de la puerta, hay como que una pieza que sale, como que está como dentro de una gomita, que es como así como un palito. Entonces, cuando la puerta cierra, lo va a meter. En algunos de los vehículos es un simple botón o un simple interruptor, pero en algunos es un interruptor electromagnético. Tiene un tipo de bobinado que genera una corriente, que cuando esa corriente pasa o se extiende o sale, quiere decir que o la puerta se cerró o la puerta se abrió. Entonces, si se ocupa un interruptor, siempre va a estar mandando pulso o va a dejar de mandar el pulso. Entonces, es cuando sucedía que si se quedaba pegado o trabado el sensor, se quedaba, por ejemplo, la luz interna del vehículo encendida. Entonces, generaba problemas. Entonces, algunos de los vehículos utilizan este tipo de interruptores electromagnéticos que nada más mandan el pulso cuando hay movimiento. Después de eso, ya no manda pulso. Entonces, no sé si se queda entendido un poquito cómo es que funciona el interruptor electromagnético, jóvenes. Los escucho. Si me entendieron cómo funciona. Es el equivalente a un relé, ¿no? Es como un relay, ¿no? Eso. No, después vemos cómo funciona el relevador, porque el relevador genera el campo magnético, atrae ya me estoy pasando a otro tema que todavía no es,
funciona a la inversa de un relevador. Es como si fuera el estar de la marcha del carro, por así decirlo. Nada más cuando se da, ya vas, manda la señal y cuando la quitas se... Ok, podría ser ese tipo, pero a la inversa. Ajá, o sea, sí es más o menos el tipo de funcionamiento, pero el dispositivo a la inversa. Haz de cuenta que en el encendido del vehículo, si haz de cuenta que tú moverías el engrane, por ejemplo, y ese arrancador va a detectar o va a generar un pulso de corriente porque se movió esa parte del engranaje y mandaría, por así decirlo, un pulso a la llave para decirle o a la parte del encendido de que se quiso arrancar. Ese sería el funcionamiento de un interruptor electromagnético. Ajá, detecta que hubo un movimiento y ese movimiento generó un paso de corriente eléctrica en el embobinado que está alrededor de ese vástago. Ajá. Entonces, ese pulso se va al PLC o al controlador para detectar que se movió algo. ¿Se captó más o menos? Sí. Perfecto. Los interruptores sensibles a un campo magnético son, hagan de cuenta que hay dos laminitas, ajá, en el sensor. Y esas laminitas están acomodadas o están construidas con cierta fuerza. Pueden estar tocándose siempre o separadas siempre. Si se están tocando siempre es un contacto normalmente cerrado. Si se están separadas siempre es un contacto normalmente abierto. Bien, alrededor de ese sensor existe un campo magnético que está en sintonía con las laminitas, si están abiertas o cerradas. Cuando se acerca un dispositivo metálico, va a interrumpir con ese equilibrio. Entonces, al cambiar o al modificar ese equilibrio, las laminitas o se cierran o se abren, dependiendo de si eran normalmente cerradas o normalmente abiertas. Entonces, esos interruptores sensibles al campo magnético funcionan si pasa un objeto metálico o pasa un objeto de campo magnético. Por ejemplo, los detectores de objetos metálicos en los aeropuertos o los bastones que traen los policías que están detectando o cateando son de este tipo de dispositivos. El interruptor está colocado en áreas específicas, por ejemplo, del bastón, y el bastón completo es un generador de campo magnético. Si el bastón pasa, por ejemplo, por las llaves de una persona o de la persona que se está cateando, generan o atraen el campo magnético como que lo jalan. Entonces ya no se encuentra en los mismos espacios el campo magnético y es atraído a uno de los interruptores sensibles al campo. Entonces va a detectar que hay algo y suena el bastón. O suena la puerta de detección de objetos metálicos. ¿Se entiende más o menos? Profe, Sí, claro. ¿cuál es la diferencia entre el sensor inductivo y el interruptor sensible al campo magnético? Ok, el sensor inductivo genera su campo y lo está monitoreando en todo momento. Ajá. El interruptor sensible a un campo magnético puede ser el puro interruptor. Ajá. No está generando su campo magnético, ese está aparte. ¿Sale? Y una vez que, por ejemplo, está el campo magnético de este lado, en el bastón, hay tres, por ejemplo, va a haber tres interruptores sensibles y va a haber un campo magnético al centro, pero como están en equilibrio, los interruptores no detectan el campo magnético. ¿Hasta qué? ¿O hasta cuándo? Cuando el bastón pase, por ejemplo, detectando las llaves. Las llaves van a querer atraer el campo magnético o van a empezar a atraerlo porque es un objeto metálico. Entonces ya no va a estar en equilibrio ese campo magnético. Entonces se va a deformar y va a alcanzar a chocar o a pasar por encima de ese interruptor sensible. Entonces va a detectar el campo magnético. Entonces, la diferencia es que el sensor inductivo tiene tanto el interruptor sensible
como la generación del campo magnético en el mismo encapsulado. Ajá, el otro va por separado. Prácticamente el funcionamiento es el mismo, por eso están en la misma categoría de acción magnética, porque trabajan detectando interferencias magnéticas. ¿Se captó? Sí, estoy bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Por ejemplo, ahí hablaba que el inductivo dice que genera su campo y lo está monitoreando. ¿Lo está monitoreando siempre o manda las señales cada cierto tiempo? O sea, milésimas de segundo, o eso se programa. ¿Cada cuándo tiene que estar mandando? No. Está monitoreándolo todo el tiempo y manda la señal cuando detecta una interrupción en el campo magnético. Está monitoreando siempre el campo magnético. Si no pasa ningún objeto metálico cerca de ese sensor, pues no manda el pulso porque no hay nada que deforme ese campo magnético. Entonces, como siempre está monitoreando, se acerca un objeto, lo va a mover, entonces el sensor va a detectar, o en la parte interna del sensor, que ahorita la vamos a ver más adelante, si es que me queda tiempo, si no lo dejamos para la otra clase, va a detectar o va a ese monitoreo va a encontrar un error, bueno, no un error, sino una deformación en la señal que está enviando para generar el campo magnético. Entonces, como detectó que hubo una modificación en esos parámetros, en esos valores, mejor dicho, es cuando manda el pulso de activación, es cuando le manda el pulso al PLC de que detectó algo. No es que esté mandando el pulso cada cierto tiempo, no, está monitoreando en todo momento el campo magnético y cuando se atraviese un objeto, entra en una parte que se llama, o en una zona de detección o una zona de disparo, que ahorita la vamos a ver más adelante, y ahí es cuando manda el pulso o la señal de detección. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. Pasamos a los de acción capacitiva. De acción capacitiva nada más hay sensores capacitivos. Estos sensores capacitivos pueden detectar cualquier tipo de superficie, de material, mejor dicho. Pueden detectar madera, plástico, cartón, metales, aleaciones, inclusive la carne humana, dispositivos orgánicos, perdón, piezas orgánicas. Entonces, todos estos sensores capacitivos que por este tipo ¿cómo se llama? De funcionamiento, por eso son más caros, son mucho más caros que los inductivos. Como los inductivos nada más detectan objetos metálicos. Los capacitivos detectan cualquier material que se atraviese por el campo que está generando de estática. Estos los vamos a ver todavía más adelante, pero sí son un poquito más complicados de entender, así que mejor me espero la explicación hasta que los veamos a detenimiento. Los accionados por luz, jóvenes, son los fotorreceptores y los interruptores optoelectrónicos. Esto también los vamos a ver más adelante porque son un poquito complicados de entender. Es nada más que estar detectando luz o haces de luz. El fotorreceptor es un dispositivo que va a interactuar con un haz de luz que puede él mismo enviar y recibir, por ejemplo, de rebote, o va a estar por separado el dispositivo que envía el haz de luz y el dispositivo que la recibe. Entonces, si no se atraviesa nada en ese haz de luz, pues no está detectando nada. Si algo se atraviesa y deja de recibir la señal de luz, es cuando manda el pulso de que algo se atravesó por ahí. Por ejemplo, los dispositivos de barrera, por ejemplo, los que están en los supermercados, en las cajas de cobro, que la banda está llevando los productos y cuando el producto llega, ya cuando está el final de la banda, se detiene. Bueno, pues ahí hay un dispositivo, un sensor de barrera de tipo accionado por luz, que es un fotorreceptor. Los interruptores optoelectrónicos son dispositivos que van a funcionar tanto como emisores y receptores de la luz.
estos son, ¿cómo puedo explicarlos? Generan su luz y generan la detección de la propia luz y generan el pulso. O sea, son encapsulados, ya viene todo diseñado, ya no tienen que preocuparse por estar acomodando el fotorreceptor con el emisor de la luz para estar detectando que están bien acomodados. Entonces, el interruptor optoelectrónico ya trae todo encapsulado, ya no tienen que batallar tanto. ¿Alguna duda? Entonces con el fotorreceptor es en dos partes, por así decirlo. Una parte que emite la luz y otra que la recibe. Correcto. Ok. Por ejemplo, los interruptores optoelectrónicos son como los que están en las puertas de los supermercados, que ustedes se acercan y la puerta se abre solita. Bueno, en la parte de arriba, si ustedes se han fijado, hay como una especie de cúpula o de plástico de color negro y con un foquito rojo. Bueno, el foquito rojo es nada más para indicar que está prendido el sensor, porque la luz con la que trabajan no es visible para el ser humano. Si ustedes quisieran ver si el sensor está trabajando, quieren ver el sensor, pueden activar la cámara de su celular y apuntar hacia donde está el sensor y deben de ver una lucecita como morada o azul, porque es de tipo ultravioleta, la luz que se utiliza. Es como luz nocturna, ¿no? O sea, como cámara escondida, cosas que lo ocupan esos, ¿no? Más o menos, pero las cámaras utilizan luz infrarroja. Ok. También hay sensores de luz infrarroja, sí, también los hay. Pero ahorita los que les estaba mencionando es de tipo de luz, ¿cómo les dije? De un rango, gracias, sí, de un rango no es rango, de un espectro de luz que el ojo del ser humano no puede observarlos, no puede distinguirlos. Entonces, si ustedes pasan con su cámara del celular y le apuntan a ese sensor, de seguro van a poder identificar que hay una lucecita como azul o morada, así en esa tonalidad. Entonces, ese es el sensor optoelectrónico. ¿Por qué? Porque ese foquito que ustedes vean, que en realidad va a ser un LED, va a inundar de ese tipo de luz cierta área. Entonces, por un lado va a tener el receptor, el fotorreceptor, pero acuérdense que el optoelectrónico ya trae todo incluido. Entonces, ese interruptor optoelectrónico, una parte va a bombardear de luz cierta área. Entonces, cuando ustedes se atraviesan o cuando ustedes empiezan a acercarse a esa área con luz que está enviando el interruptor optoelectrónico, van a rebotar cierta cantidad de esa luz que está enviando. Entonces, esa va a llegar al fotorreceptor que trae incluido el interruptor optoelectrónico y es cuando manda el pulso al controlador que va a accionar los actuadores para que la puerta se abra. ¿Se capta más o menos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Claro. Pero no me imaginé que estuviera tan complejo. ¿Mande? No, No me vamos, imagino. esta es la parte sencilla, vamos a pasar a lo complejo. Ok, bien, de todas maneras, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, con confianza. Vamos a los de acción ultrasónica. Nada más hay sensores ultrasónicos. O sea, por ejemplo, ¿cómo funciona? Bueno, antes de explicarlo yo, ¿tienen alguna idea de cómo funciona un sensor ultrasónico? A ver, hable de uno en uno. Sí, con A ver. vibraciones o sonido, ¿no? Y vibraciones demasiado pequeñas, ¿no? Algo así. Ok, pero ¿cómo? O sea, Es que, por ejemplo, Puede ser por medio del sonido. el sonido va en ondas. sí, pero ¿qué se hace con ese sonido? Es parecido al de luz, al que usted mencionó anteriormente. Envía un sonido que creo que era el eco, algo así, y una vez que rebota el sonido regresa al trigger, otra entrada que recibe, y Ok. tiene una distancia
En caso de que en esa distancia encuentre una barrera, el sensor detecta que hay algo enfrente de él y manda una señal. Ok, muy bien, sí. No se vale que los estén googleando en este momento, ¿eh? Bueno, No. sí, es correcto lo que dice su compañero. El sensor ultrasónico envía, bueno, es una funcionalidad similar a la que les acabo de platicar del optoelectrónico, envía ciertas pulsaciones de sonido, ¿ah?, a una frecuencia que es imperceptible para el oído humano y funciona en dos etapas. Primero, bombardea un área con sonido y el eco, como lo dijo correctamente, regresa al interruptor o al detector de sonido o a la captación del sonido que tiene el sensor ultrasónico y lo almacena. Ajá. Lo vuelve a enviar el sonido y si los parámetros corresponden al primer envío, no pasa nada. El sensor ultrasónico no manda la señal de detección. Pero cuando vuelve a enviar el barrido de detección y lo almacena y vuelve a enviar otro barrido y los parámetros del eco no coinciden, quiere decir que hay algo nuevo ahí, alguien se atravesó, movieron algo y entonces ahora sí manda el pulso de activación. Por ejemplo, los sensores de este tipo son los que están en las casas, por ejemplo, en las alarmas. No sé si se han fijado o han entrado a un hogar, a una casa donde hay unos sensores de presencia que cuando ustedes pasan se prende una lucecita roja o una lucecita verde. Esos son de tipo ultrasónico. Hacen un barrido del lugar y detectan, por ejemplo, sillas, sillones, mesas, si el gato o el perro estaban ahí, y vuelven a hacer el barrido. Por ejemplo, si movieron la silla o si el perro se puso de pie y se movió, se activa. ¿Por qué? Porque el eco ya no va a coincidir con el primer barrido que se hizo. ¿Se entendió más o menos el ultrasónico? Sí. Ok. Entonces esto no tiene nada que ver con el ruido. O sea, aunque son ultrasónicos, no tienen nada que ver con ruido, o sea, a nivel de los decibeles, nada de eso. Amplitud de onda, ¿no? Además. O sea, No, utilizan el sonido para darse una imagen, por así decirlo, de cómo está el lugar. correcto. Profe, generan una función pues, como tipo sonar, ¿no? Ah, sí, para allá voy para el otro tipo de ultrasónicos. Ok. Ajá. Ok, por ejemplo, hay también otro tipo de ultrasónicos, por ejemplo, los que detectan o los que se utilizan para detectar el nivel de agua en las cisternas. Está el sensor ultrasónico en la parte de arriba y manda un tipo de señal ultrasónica y dependiendo de cuánto tarda en regresar el eco al sensor, es la cantidad de distancia que hay desde lo que se está midiendo hasta el sensor. Entonces, ustedes van a calibrarlo, van a ajustarlo, no, si es calibrarlo, van a calibrarlo para que detecte cuando está completamente vacío, cuando está a un 25, a un 50, a un 75 y casi al 100%. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que tarda el eco en llegar al sensor ultrasónico, es la señal que va a mandar ese sensor ultrasónico. Aquí es donde se va a trabajar con la rampa de señales de tipo analógica, porque se va a estar mandando cierto número, ya no va a ser un 0 o un 1, ya no va a ser 0 volts o los 12 volts, por ejemplo, del sensor, sino que se van a estar mandando ciertos rangos de voltaje para que el PLC interprete a qué altura está detectándose el agua y activar o no la bomba para poder rellenar esa cisterna o ese tanque elevado. ¿Se capta más o menos? Viene a eliminar lo que son, por ejemplo, los flotadores de las bombas de gasolina y eso. Ya no se ocuparía. Correcto. Sí. Aunque ahí va a ser más difícil porque ahí está, el líquido está en movimiento en la gasolina, en el tanque de gasolina. Entonces, Okay. por ahí podría generar algunos errores. Ahí, en ese caso, el flotador ya de hecho, es muy diferente al flotador que se tiene, por ejemplo,
en el tanque del baño de sus casas. Es diferente el mecanismo para estar también contrarrestando esos movimientos del líquido provenientes del movimiento del vehículo. Sí, pero sí, se trata de erradicar o de quitar esos flotadores porque fallan más seguido. Ok. Gracias. De acción neumática, jóvenes, vamos a ver lo que son los presóstatos, los interruptores centrífugos, y ahí dice etcétera. Ahorita vamos a ver lo que significa ese etcétera. Por ejemplo, el presóstato. ¿Qué es un presóstato? ¿Alguien? Es el que detecta la presión de, por ejemplo, un compresor de aire y manda la señal al cortador de corriente para que deje de accionar cuando llega a una presión determinada, ¿no? Al compresor. Correcto, muy bien. Ese presóstato es el que está adentro de un manómetro. Ajá. Hagan de cuenta que es el resorte que está acoplado a una membrana que está separando el ambiente del conducto o del tanque que tiene un gas a presión. Ajá. Ese dispositivo es un resorte calculado que cada movimiento, que cada recorrido, que cada compresión o elongamiento de ese resorte va a provocar un movimiento en el maneral del manómetro, perdón. Entonces, ese dispositivo se llama presóstato y está compuesto de una membrana, un resorte y un indicador. Por ejemplo, en este caso sería el manómetro. Entonces, eso es un presóstato. Hay algunos presóstatos más novedosos que tienen conectividad inalámbrica, como los Bluetooth, que vienen adentro de las llantas de los vehículos. No sé si han detectado que, por ejemplo, van conduciendo y de repente les dice verificar presión del neumático delantero derecho. Y entonces, ¿cómo le hace la computadora para saber que la presión está fallando en ese neumático? Pues adentro, en la parte interna donde está la válvula para rellenar la presión del neumático, viene un presóstato y ese presóstato se contrae o se expande de acuerdo a la cantidad de presión que tenga internamente el neumático. Entonces, esa compresión o expansión mueve internamente ese resorte que yo les estoy diciendo. Entonces, la cantidad de movimiento está acoplada a un transductor, el que veíamos o el que les explicaba anteriormente, que transforma esos movimientos en señales eléctricas. Y ese transductor está conectado a un adaptador Bluetooth que manda esa señal a la computadora. Y entonces la camioneta o el vehículo sabe a la presión a la cual está el neumático. Y si no está dentro de los parámetros preestablecidos, manda la alerta al tacómetro, a la pantalla del tacómetro, para que lo vea el usuario. ¿Se entiende más o menos lo del presóstato? Sí. Sí. Ok. Este también, por ejemplo, es el que viene o el que está en los, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, en los discos que están en las instalaciones del tanque de gas de sus casas. No me acuerdo cómo se llaman, que algunos traen para seleccionar la dirección de entrada del gas, por si tienen dos tanques, que le llaman regulador, pero que en realidad no es un regulador, sino es un selector de entrada de presión del gas. Sí, creo que sí le llaman regulador. Bueno, adentro tiene un presóstato. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ese presóstato tiene la membrana, tiene dos membranas que están empujando hacia afuera a los dos resortitos. Si se fijan, tiene como dos alrededor del disco, en las paredes, tiene como dos salientes. Bueno, ahí es donde se encuentran los resortes. Si esos resortes se expanden demasiado, bloquean el suministro de gas hacia los dispositivos, por ejemplo, el calentador de agua, la estufa o lo que se esté utilizando, algún quemador de gas. ¿Para qué? Porque quiere decir que el tanque o el contenedor, la cisterna de gas, está mandando demasiada presión
Entonces eso puede provocar que se salga de control la flama. Entonces, internamente tiene un presóstato que está protegiendo, bueno, en el famoso regulador está ese presóstato que va a proteger al usuario de una mala función o algún error dentro de la válvula que está controlando la salida del gas desde el contenedor. Entonces, esos son los presóstatos, jóvenes. Están detectando la cantidad de presión que está circulando sobre o a través de una vía ¿cómo se llama? De gas a presión. En este caso, en el ejemplo fue de gas LP. En el caso de la automatización, pues sería aire comprimido. Después vienen los interruptores centrífugos. Los interruptores centrífugos, jóvenes, para explicarlo más rápido, que no tiene nada que ver o que no está encaminado a la neumática, es, por ejemplo, los devanados de trabajo de los motores eléctricos. Si ustedes saben que los motores eléctricos ya más grandes tienen un devanado de arranque y un devanado de trabajo. ¿Y cómo le hace el motor para saber que ya cumplió o que ya llegó a las revoluciones suficientes para permanecer en el devanado de trabajo? Pues con un interruptor centrífugo. Después de cierta velocidad, la fuerza centrífuga va a hacer que ese interruptor se salga por la fuerza que lleva el movimiento giratorio, o rotativo, perdón. Entonces, cambia las laminitas dejan de estar tocando los contactos internos para pasar a tocar los contactos externos. Entonces, ahí es donde se hace el cambio del devanado. Pasa del devanado de arranque al devanado de trabajo. Entonces, a través de un interruptor centrífugo. Dentro de la parte neumática, un interruptor centrífugo se puede utilizar para protección de ciertas herramientas. Hay unas herramientas neumáticas, por ejemplo, los esmeriles neumáticos, que si se alimentan con demasiada presión neumática, ¿cómo se llama? Fuera de los parámetros que controla o que puede funcionar ese pulidor o ese esmeril neumático, no funciona. ¿Por qué? Porque el interruptor centrífugo provoca que la presión se escape o se vaya para que no se dañe tanto la pieza o la herramienta como el operario, porque puede ser que el disco tampoco esté destinado a girar tantas revoluciones por minuto y termine fragmentándose y dañando al usuario. Entonces, esos son los interruptores centrífugos en cuanto a la acción neumática o detección de cierta cantidad de presión en algún sistema automatizado o automático. La parte del etcétera es que estos interruptores o estos sensores necesitan de un acoplador porque por lo regular son de acción mecánica, entonces necesitan un transductor que les permita conectarse al controlador y estar transformando esos movimientos mecánicos, esos movimientos físicos en señales eléctricas. Entonces, el etcétera es para explicar que si se van a conectar a un controlador o a un PLC, necesitan un transductor. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Ninguna. No, profe, todo bien. Perfecto. Jóvenes, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Por ahí, si alguno de sus compañeros no se pudo conectar, le avisan que va a quedar grabada y la voy a compartir en la plataforma. Profe, por ahí había una dudilla con la firma del acuerdo. Ok, ajá. Por ejemplo, lo que pasa es que no ve que el acuerdo al final dice